No me propuse desafiar los fundamentos de la historia de la arquitectura. Nunca imaginé que sería yo quien cuestionaría las historias que nos han enseñado sobre la evolución de la tecnología. Pero allí estaba, contemplando la cúpula de un juzgado del siglo XIX en Indiana, con una sensación inexplicable, una profunda e inquietante constatación de que todo lo que creía saber sobre arquitectura, sobre la progresión de los logros humanos, podría estar equivocado. La cúpula sobre mí era enorme, revestida de cobre, con la distintiva pátina verde que adquieren con el tiempo y la oxidación. Sus imponentes agujas se elevaban hacia el cielo con deliberada precisión, coronadas por brillantes orbes metálicos y afilados remates que parecían extenderse hacia el firmamento. Era imponente, como mínimo, pero también desconcertante. Mientras estaba allí, algo ocurría bajo mis pies, algo que podía sentir en el pecho, toda la estructura zumbaba, vibrando a una frecuencia que parecía resonar en mis huesos. No era solo un zumbido metafórico, era un fenómeno físico. La explicación oficial era bastante sencilla. Se trataba simplemente de un ejemplo del estilo arquitectónico Beaux-Arts, con sus elaborados elementos decorativos diseñados para reflejar las preferencias estéticas de la época. Pero algo en esa explicación no me convenció. No me sentía como si estuviera ante una simple decoración. Era más que un simple adorno artístico. La precisión con la que se había elaborado cada elemento, la elección de los materiales, la magnitud del mismo, todo parecía apuntar a algo más profundo, algo más intencional. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que este edificio, junto con otros similares, no formaba parte de una simple tendencia arquitectónica. Parecía haber sido diseñado con un propósito, como si cada elemento hubiera sido cuidadosamente diseñado, con cada material y proporción geométrica cumpliendo una función específica. Al profundizar en esta teoría, comencé a notar un patrón alarmante. Estos edificios no eran ejemplos aislados del estilo Beaux-Arts. Formaban parte de algo mucho mayor, un fenómeno global que abarcaba continentes. Desde San Petersburgo, Rusia, hasta Melbourne, Australia, desde San Francisco hasta Buenos Aires, hasta Calcuta, estas estructuras compartían una similitud inquietante. Los mismos principios de diseño aparecían una y otra vez. Los mismos materiales. Las mismas especificaciones de ingeniería. Las mismas proporciones geométricas. Era como si diferentes arquitectos, trabajando en diferentes lugares, hubieran seguido el mismo plano, sin ninguna comunicación o colaboración conocida entre ellos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían arquitectos separados por océanos, trabajando en contextos completamente diferentes, construir estructuras tan similares? ¿Y por qué? Lo que más me llamó la atención fueron las cúpulas de cobre que coronaban estos edificios. Estas no eran simples láminas de cobre con forma curva. Eran estructuras multidimensionales en capas, a menudo adornadas con pan de oro o dorado en puntos específicos. La capa exterior de cobre, que desarrollaría la pátina verde con el tiempo, era solo una parte del sistema. Debajo de ese cobre, las estructuras de hierro y los cimientos de piedra se hundían más de lo necesario para un simple soporte estructural. Esto era desconcertante. ¿Por qué un juzgado en Indiana requeriría unos cimientos que descendían 12 metros en la roca madre? ¿Y por qué los edificios del otro lado del mundo, en lugares como Australia, tenían exactamente las mismas especificaciones? Estas eran preguntas que la explicación oficial no podía responder. Cuanto más observaba, más empecé a ver un sistema más amplio en juego. Estos edificios eran más que simples monumentos a la proeza arquitectónica, eran algo más. Los elementos metálicos, pomos de latón, canaletas de cobre, accesorios de bronce, estaban todos conectados, recorriendo la estructura de formas intrincadas que formaban una red continua. No era una simple construcción aleatoria. Los metales se conectaban entre sí, formando vías que parecían intencionadas,
como circuitos. Empecé a preguntarme si estos edificios habían sido diseñados con algo más que la estética en mente. Podría ser que se construyeron para conducir energía. La comprensión me golpeó lentamente, pero era innegable. Estas estructuras no eran meramente ornamentales. Eran sistemas de ingeniería. Las cúpulas de cobre, las agujas de metal, los cimientos de piedra, no solo estaban ahí para ser bonitos. Fueron cuidadosamente diseñados para interactuar con el entorno, para funcionar como parte de un sistema mayor de transmisión de energía. Esta fue una revelación que me conmovió profundamente. ¿Y si estos edificios no solo estaban destinados a ser vistos, sino también a hacer algo? ¿Y si tenían una función que hemos olvidado? A medida que comencé a investigar más, las piezas del rompecabezas encajaron. Me di cuenta de que los elementos arquitectónicos que durante mucho tiempo había asumido como meramente decorativos eran, de hecho, mucho más intencionados. Las agujas que se extendían desde las esquinas de estos edificios, a menudo coronadas con puntas afiladas o esferas, no eran simplemente ornamentales. Eran conductores, transmisores, diseñados para canalizar la energía de maneras específicas. El uso de metales, las proporciones geométricas y los materiales seleccionados apuntaban a una cosa, la conductividad. Cuanto más observaba, más se desmoronaba la narrativa oficial. Siempre me habían enseñado que estos edificios eran producto de cierto movimiento arquitectónico, el estilo Beaux-Arts, sin mayor propósito que servir como símbolos cívicos de grandeza. Pero al estar bajo la cúpula, sintiendo esa vibración en el pecho, se hizo cada vez más evidente que estos edificios no eran solo monumentos a la proeza humana, sino que formaban parte de un sistema mucho más amplio. Un sistema que hemos olvidado, un sistema que quizás alguna vez aprovechó la energía de maneras que ya no podemos imaginar. Es en este punto que la historia oficial que nos han enseñado comienza a desmoronarse. Porque si estos edificios fueron diseñados con un propósito, si fueron diseñados para conducir energía, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué los arquitectos se esforzarían tanto en diseñar y construir estos elaborados sistemas de conductividad? ¿Cuál era el propósito? ¿Y por qué se ha borrado esta historia? De pie bajo la cúpula en Indiana, me quedaron más preguntas que respuestas. El zumbido del edificio, la precisión del diseño, los materiales y los métodos, todo apuntaba a algo más que decoración. Algo más que un simple estilo o estética. Estos edificios eran más de lo que parecían. Y a medida que comencé a ver las conexiones entre ellos, a través de océanos, a través de continentes, comencé a comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Esta investigación ya no se trataba solo de un juzgado en Indiana. Se trataba de comprender una tecnología perdida. Se trataba de descubrir una historia olvidada, una historia que nos han enseñado a ignorar o desestimar. Y se trataba de darme cuenta de que las respuestas se escondían a simple vista, en los edificios que vemos a diario, sin cuestionar jamás su verdadero propósito. A medida que continuaba mi investigación sobre estos edificios, me di cuenta de que no eran solo rarezas arquitectónicas aisladas, formaban parte de un sistema mucho más amplio y coordinado. Cada elemento, desde las cúpulas hasta las agujas, e incluso los materiales utilizados, apuntaba a algo mucho más deliberado y funcional que la mera decoración. Lo que empecé a ver, con mayor detalle, fue que estas estructuras fueron diseñadas con un propósito muy específico, uno que trascendía la arquitectura y el arte. Parecían formar una red, un sistema global, que conectaba edificios distantes mediante principios de diseño y materiales compartidos. Los elementos más llamativos eran las cúpulas de cobre. Como mencioné antes, estas cúpulas no eran solo ornamentales, formaban parte de un sistema más amplio e interconectado. El cobre, un excelente conductor de electricidad, se utilizaba en todas las cúpulas de estos edificios. Lo que me impactó, sin embargo,
fue que estas cúpulas no eran simples láminas de cobre dobladas en su lugar. Eran estructuras complejas de varias capas, a menudo doradas en el vértice con oro, un metal incluso más conductor que el cobre. La pátina de cobre que se desarrolló con el tiempo no era solo una característica visual, mejoraba las propiedades conductoras de la cúpula. No pude evitar preguntarme, ¿para qué se utilizaba esta energía conductora? Al principio, la idea parecía descabellada. Pero al profundizar en la estructura de estos edificios, encontré más pistas que sugerían un patrón claro, uno que apuntaba a la transmisión de energía. Las agujas que se extendían desde las esquinas de los edificios eran otro elemento importante que no podía simplemente ignorarse. Oficialmente, estas agujas se etiquetaban como remates, elementos decorativos que adornaban la parte superior de los edificios. Pero esa explicación no me satisfizo. Estas agujas eran varillas metálicas sólidas, que a menudo se adentraban profundamente en la estructura del edificio y estaban conectadas al resto de la estructura de una manera que las hacía parecer mucho más funcionales que decorativas. Estaban colocadas con precisión matemática en puntos cardinales, formando una especie de cuadrícula o red a lo largo del edificio. Pero, ¿qué transmitían? ¿Qué recogían? Empecé a pensar en ellas como antenas, o quizás receptores, diseñados para captar y transmitir energía. Al fin y al cabo, el metal es un excelente conductor de electricidad, y estas agujas, con su posición geométrica y conexiones conductoras, bien podrían haber tenido una función mucho más allá de la estética. Parecían formar parte de un sistema energético, un sistema capaz de captar y canalizar energía eléctrica. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que estos edificios no se limitaban al metal y la geometría. Los materiales utilizados para los cimientos de piedra eran igualmente importantes. Piedra caliza, mármol y granito, todos seleccionados por sus propiedades específicas, más allá de su atractivo estético. Tomemos como ejemplo la piedra caliza. Contiene calcita, un material piezoeléctrico. Esto significa que puede generar una carga eléctrica cuando se le aplica presión. De manera similar, el granito contiene cristales de cuarzo, que pueden almacenar y liberar energía. Estos materiales no fueron elegidos al azar, fueron seleccionados por su capacidad de almacenar, transmitir o liberar energía. Me quedó claro que estos edificios no fueron diseñados solo para impresionar o para erigirse como símbolos de poder y progreso. Fueron diseñados como infraestructura energética. Durante mucho tiempo había creído que estos edificios eran simplemente monumentos cívicos, parte del movimiento Beaux Arts, pero estaba comenzando a verlos como algo mucho más. La integración de metales, piedras y proporciones geométricas específicas sugería un esfuerzo intencional para aprovechar la energía del medio ambiente, tal vez para recolectarla de la atmósfera, canalizarla y almacenarla para su uso. La colocación precisa de estos materiales, el diseño cuidadoso de los espacios, apuntaba a algo más allá de lo que la arquitectura tradicional había sido diseñada para hacer. Otra característica sorprendente fue la consistencia con la que estos elementos aparecieron en edificios de todo el mundo. Desde San Petersburgo hasta Melbourne, desde San Francisco hasta Calcuta, los mismos principios de diseño eran evidentes, mostrando una sorprendente similitud entre culturas, ciudades y continentes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían arquitectos separados por océanos, trabajando en entornos completamente diferentes, llegar a conclusiones tan similares? No eran meras coincidencias. La presencia repetida de cúpulas de cobre, agujas metálicas, materiales conductores y cimientos de piedra con propiedades piezoeléctricas sugería algo mucho más coordinado de lo que inicialmente había sospechado. Empecé a mapear estas estructuras, anotando sus ubicaciones en relación con las demás. Descubrí que muchas de ellas estaban ubicadas cerca de fuentes de agua, a veces directamente alineadas con masas de agua, como ríos o lagos. ¿Cuál era la importancia de esto?
¿Por qué se ubicaron estos edificios con tanto cuidado en relación con las características naturales? Podría ser intencional la proximidad al agua, posiblemente relacionada con la transmisión o el almacenamiento de energía. ¿Y si estos edificios se hubieran ubicado donde pudieran aprovechar fuerzas naturales como el flujo de agua, los campos magnéticos o la presión atmosférica? No había una explicación clara, pero los patrones se estaban volviendo innegables. Y luego estaba la precisión geométrica que estos edificios respetaban. No eran simples edificios comunes, eran maravillas matemáticas. La proporción áurea aparecía en las proporciones de las cúpulas, la ubicación de las agujas y la relación entre la altura y la anchura de los edificios. Las secuencias de Fibonacci eran evidentes en la disposición de ventanas y puertas, y la geometría sagrada estaba integrada en el diseño general. No se trataba de simples elecciones estilísticas, eran deliberadas, calculadas y precisas. Y esta precisión geométrica parecía cumplir una función superior, relacionada con la transmisión y la resonancia de la energía. Uno de los aspectos más intrigantes de mi investigación fue la forma en que estos edificios parecían responder a su entorno. Estando dentro de uno durante una tormenta, pude sentir la resonancia del edificio. El zumbido que percibí inicialmente se intensificó, como si el edificio mismo estuviera vivo, transmitiendo algo invisible a través de su estructura. Era como si el edificio estuviera despierto, respondiendo a los cambios atmosféricos, extrayendo energía del aire, almacenándola en los cimientos de piedra y transmitiéndola por las vías metálicas. No se trataba de un hecho aislado, era una característica que también encontré en otros edificios. Los edificios parecían vibrar, cobrar vida cuando las condiciones eran propicias. Parecía como si estuvieran diseñados para interactuar con el entorno de una forma que nuestros edificios modernos ya no hacen. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, me di cuenta de algo más, la narrativa oficial, la que afirmaba que estos edificios no eran más que monumentos al orgullo cívico, diseñados según gustos estéticos, no se sostenía. Cuanto más indagaba en la historia de estos edificios, más me daba cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Estas estructuras no eran simplemente productos de la moda arquitectónica. Formaban parte de un vasto sistema coordinado, diseñado para recolectar, almacenar y transmitir energía de maneras que aún no comprendemos del todo. Cuanto más observaba, más preguntas me surgían. ¿Cómo se construyeron estos edificios con tanta precisión? ¿Cómo llegaron arquitectos, trabajando de forma independiente, a las mismas conclusiones sobre materiales, geometría y energía? ¿Cuál era el propósito de este sistema global? ¿Y por qué se había olvidado? El patrón era innegable, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Estos edificios no solo formaban parte de una tendencia arquitectónica, eran algo más. Formaban parte de una tecnología perdida, una que quizá nunca comprendamos del todo. Y cuanto más indagaba, más me daba cuenta, la verdad se escondía a plena vista, en los mismos edificios que vemos a diario. A medida que avanzaba mi investigación, cuanto más descubría, más claro se volvía que los edificios que había estado estudiando no eran meras reliquias de un movimiento arquitectónico. Estas estructuras, con sus cúpulas de cobre, agujas metálicas, conductos conductores y proporciones geométricas precisas, formaban parte de algo mucho más grande y deliberado, una tecnología que había sido olvidada, suprimida o borrada deliberadamente de nuestra memoria colectiva. ¿Y si estos edificios no solo hubieran sido diseñados para ser símbolos cívicos monumentales? ¿Y si su verdadero propósito fuera algo mucho más profundo y funcional, algo que nos han enseñado a ignorar? Cada vez era más evidente para mí que estos edificios no solo fueron diseñados para ser bellos o impresionantes, eran sistemas de ingeniería, creados específicamente para recolectar, almacenar y transmitir energía eléctrica. Las cúpulas de cobre actuaban como colectores de energía, captando la electricidad atmosférica,
los campos electromagnéticos de la ionosfera e incluso los rayos. Las agujas, con su precisa posición y materiales conductores, fueron diseñadas para dirigir y transmitir esa energía. Los cimientos de piedra, con sus propiedades piezoeléctricas, servían como condensadores, almacenando energía eléctrica para su uso posterior. No se trataba de una teoría descabellada, sino de un patrón que surgió en diferentes culturas, ciudades y continentes. Los mismos principios arquitectónicos, los mismos materiales, los mismos sistemas de conducción de energía aparecieron en edificios repartidos por todo el mundo. De San Petersburgo a San Francisco, de Melbourne a Calcuta, el diseño era casi idéntico. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían arquitectos, trabajando en diferentes partes del mundo, sin comunicación conocida ni conocimientos compartidos, llegar a las mismas conclusiones y construir estructuras tan similares? No eran solo los materiales o la geometría lo que me intrigaba, era la mera coordinación necesaria. Estos edificios no se construyeron como estructuras aisladas e independientes, formaban parte de un sistema global coordinado. Cada edificio fue diseñado para funcionar dentro de esta red más amplia, para ser un nodo en un sistema mundial de transmisión de energía. Pero, ¿cuál era el propósito de este sistema? ¿Para qué estaba diseñado? Cuanto más examinaba estos edificios, más me daba cuenta de que fueron construidos con un propósito que había sido olvidado durante mucho tiempo, tal vez incluso borrado deliberadamente. Entre 1850 y 1910, estos edificios aparecieron en todo el mundo con asombrosa velocidad y uniformidad. Las mismas cúpulas de cobre, las mismas agujas de metal, los mismos materiales conductores, las mismas proporciones geométricas. Pero luego, casi tan repentinamente como habían aparecido, la construcción de estos edificios cesó. Y no solo la construcción, el conocimiento mismo de cómo construirlos, las especificaciones, el propósito detrás de su diseño, todo pareció desvanecerse. Los edificios que una vez habían sido parte de un sistema energético global fueron redefinidos. Muchos fueron demolidos, otros modernizados, sus componentes originales eliminados o reemplazados con materiales modernos. Tomemos el Ayuntamiento de San Francisco, por ejemplo. En 1917, la cúpula de cobre original fue eliminada y reemplazada por una estructura de acero y una cáscara de hormigón. En todo Estados Unidos, a muchos edificios gubernamentales se les quitaron las agujas de metal, por considerarse innecesarios o peligrosos. Los edificios europeos fueron despojados de sus elementos conductores durante los proyectos de restauración, destruyendo gran parte de su diseño original en el proceso. Las explicaciones oficiales para estos cambios fueron diversas: preocupaciones de seguridad, modernización, cambios en el gusto arquitectónico, pero todas apuntaban a lo mismo: los edificios estaban siendo redefinidos y su propósito original se estaba borrando.